Doctor Oscar, muy buenas tardes. Apreciado doctor Hernando, buenas tardes. Qué alegría verte, qué bueno saber Lo que nos mismo hay. digo, doctor Hernando, lo mismo digo de oírlo, señor. Recibí muchas fotografías que Javier me mandó de todas las reuniones que tuviste la semana pasada, cada una a cual más de importante. Que tuvimos, doctor, que Gracias. tuvimos con el doctor con el Sí, doctor Juan Guillermo, perdón. qué maravilla, qué trabajo tan supremamente intenso. Me imagino yo que deja unas tareas a seguir bastante complejas. Pues la verdad, sí, doctor Hernando, quedan ahí varios asuntos que ya se tienen que incluir en la agenda del segundo semestre porque pues son parte de los compromisos, no solo de los que dejaron la conferencia, sino de los otros asuntos que tuvimos que atender en paralelo, porque estuvimos pues en lo de Foro Global, pero también estuvimos atendiendo lo de toda la agenda que nos había ayudado a organizar la Boreal, que es nuestro socio estratégico, pero también la agenda que tenemos pues organizada con el CUIP y con la CEGIB. Entonces, bueno, ahí quedó una agenda bastante especial con todos bastante, los aliados. bastante densa. Y los rectores que te acompañaron, ¿cómo les acabó de ir? Porque un grupo considerable, ¿no? Todos los rectores se vinieron con una, digamos, muy buena impresión de la jornada, aun cuando tuvimos muchas inquietudes respecto de la planeación. Ya la organización y ya el desarrollo de la actividad estuvo muy bien. De hecho, a comentario de muchos de ellos que han estado en las conferencias anteriores, su opinión fue bastante favorable de la manera como se organizaron las mesas, los diálogos, la presentación de los trabajos. Entonces, bueno, eso es muy positivo, ¿no? Pero a eso le vamos a dar todo un desarrollo en el siguiente consejo, doctor Hernando. Sí, eso era lo que yo me imaginaba y creo que va a ser supremamente interesante. Así es, así es. Y yo creo que estos diálogos van también con mucha madurez y muy complejos y Sí, muy sí, nos ha interesantes. dado un poquitico de inquietud y de preocupación es que pues nos ha tocado correr mucho con la agenda y entonces ha sido un poco complicado que todos los rectores puedan un poco ajustar sus agendas a, Sí, a la agenda de estos compromisos, pero bueno, por eso intentamos hacerla lo más dinámica posible para que pueda ser de beneficio para todos y que sí. queden pues las premisas con las cuales han sido convocadas con los resultados, ¿no? Me imagino yo que hemos podido grabar con la línea de los candidatos y que eso nos puede ayudar también, dado caso que uno o algunos quisieran profundizar en algún tema. Sí, así es, doctor, así es, doctor Hernando. Ya me respondieron del doctor Murillo que en un momento se conecta. Por favor, esperemos un momento. Gracias, Javier.
Me informan que está terminando una entrevista, que por favor le demos 5 minutos, por favor. Muy bien, Javier, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes. Doctor Luis Gilberto, buenas tardes. Mucho gusto. ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Excusas que se me prolongó una entrevista con El Espectador. Esto de campaña se vuelve un lío. Lo entendemos perfectamente, doctor Por Luis la Gilberto. entrada tarde. No se preocupe, lo entendemos perfectamente. Le agradecemos, doctor Luis Gilberto, este espacio que nos concede. Es una horita que No, ustedes. muy humildemente le hemos pedido para que comparta con la Asociación Colombiana de Universidades. En el transcurso de la reunión también nuestros rectores se irán vinculando, pero si le parece y entrando en materia para aprovechar los tiempos, doctor Luis Gilberto, le proponemos una reunión en 3 momentos. Si a usted le parece, yo le hago rápidamente como director ejecutivo de ASCUN una presentación de nuestra organización muy rápida, como con los objetivos de esta conversación. Si le parece un segundo momento, nos referimos un poco a ya al tema de lo que ustedes muy gentilmente nos han compartido y le han compartido al país, de esa mirada para la educación que el doctor Fajardo y usted han venido promoviendo con algunos énfasis en los que nos gustaría conversar. Y un tercer momento, si a usted le parece, alguna pregunta nuestra y suya hacia nosotros para que podamos hacer una conversación en doble vía. Si usted está de acuerdo, doctor Luis Gilberto, arrancaríamos de esa manera. Claro que sí. Claro Muy que bien. sí. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias. Para hacer un poco menos crudo el tema de la jornada virtual, yo me voy a apoyar en alguna presentación, si a usted le parece, para poder entonces tener un poco de visual de lo que queremos plantearle. Javier, ¿me ayuda, por favor? Entonces, doctor Luis Gilberto, para ir adelantando, gracias. A nombre de los rectores de la Asociación Colombiana de Universidades, gracias por aceptarnos esta convocatoria. Nosotros, doctor Luis Gilberto, en los últimos 20 años, particularmente en las últimas 5 campañas presidenciales, hemos tenido por objetivo hacer esta aproximación en una suerte de marco distinto al de los foros y los debates. Nos Sí. parece que muchos, ustedes de manera particular en la campaña del profesor Fajardo han participado en muchas universidades ya, en algunas, tengo que decirlo con algo de inquietud, como le pasó al profesor Fajardo, pero digamos que nosotros en ASCUN tenemos por intención una jornada un poco distinto de diálogo, que nos permita de un lado
plantearle algunas inquietudes, conocer de parte de ustedes alguna ampliación sobre lo que están proponiendo y obtener de esta primera conversación, doctor Luis Gilberto, como una suerte de acuerdo, si a usted le parece, que nos permita con los resultados de las elecciones y lo que aspiramos los colombianos se resuelva este domingo, poder tener dos momentos siguientes. Un siguiente momento después de la elección sería, y que pues al 19 de junio ya, si es que hay segunda vuelta, esto se resuelve, pudiéramos, con esta propuesta que ustedes le están haciendo al país, tener el compromiso de un diálogo con los equipos de empalme, que para el caso particular de Ascún se convertirían en dos en este momento: el equipo de empalme del Ministerio de Educación y el equipo de empalme del Ministerio de Ciencia y Tecnología, entendiendo que pues desde la educación superior tenemos mucho que seguramente aportar y opinar para lo que va a ser ese ejercicio del equipo de empalme, con un siguiente compromiso, si a ustedes les pareciera bien con las reflexiones que les hagamos, para llegar a seguramente poder convertirnos en unos aliados para la formulación de plan de desarrollo que permita pues dejar las cosas que ustedes consideren deben ser los elementos de país con nuestras seguramente reflexiones, esos elementos que si quedaran en el plan de desarrollo pudieran materializarse y ayudar entonces a seguramente una educación superior pues más pertinente para Colombia. Entonces le aproximo, digamos, el interés de nuestra conversación y le planteo rápidamente. Javier, ¿me permites? Yo comparto pantalla desde acá. ¿Me permiten compartir pantalla rápidamente? Quita la que tienes, eso. Y yo comparto pantalla aquí desde lo que tengo, por favor, para poder hacer esta conversación. Rápidamente, entonces le planteo, nos vamos, si está viendo mi pantalla, doctor Luis Gilberto, por favor. Yo ¿Están no la viendo mi estoy pantalla? viendo. No. Y la estoy Perfecto. mirando, sí, sí, la estoy. Perfecto. Sí. Entonces, Ahora, bueno. sí, no, ahora estoy viendo, no, ahora estoy viendo nada, lo estoy viendo a todos ustedes nada más, pero no su pantalla, ¿sabe? Qué pena. No, no se preocupe, tranquilo. Vamos a mostrarle un poco que quisiera este elemento. ¿Lo está viendo, doctor Luis Gilberto? Ahora sí. Bueno, entonces, bueno, nosotros tuvimos esta comunicación que le enviamos el 5 de marzo. Obviamente todavía no conocíamos los documentos de la campaña, pero pudimos en esta primera aproximación tener, digamos, algunas reflexiones en las que le estamos contando qué es la organización, qué hace nuestra organización y particularmente, digamos, centrarnos en lo que son unas preguntas claves que no queremos hacerlas al pie de la letra, doctor Luis Gilberto, sino que quisiéramos conversarlas con usted hoy, que estarían alrededor de lo que ustedes están planteando para acceso, en términos de acceso, lo que están planteando para financiación, en el modelo que Colombia tiene de tener educación pública y privada, lo que están pensando en tránsito hacia el mercado laboral, que en eso el profesor Fajardo ha hecho y ustedes han hecho unas cosas bien novedosas y bien interesantes. Si pudiéramos aproximar algo en lo que ustedes perciben de los temas de calidad de la educación, no solo la superior, sino toda la línea de educación para el país, y si pudiéramos abordar también alguna cosa relacionada con la mirada de ciencia y tecnología, porque usted sabe que es como pertinente. Eso a nivel de conversación, si a usted le parece. Con estos elementos de presentación, paso a contarle un poco quiénes somos. Entonces, nosotros fundamentalmente somos una organización que tiene 65 años en el país, que surge del acuerdo entre las instituciones de educación superior por tener una organización independiente sin ánimo de lucro que atendiera fundamentalmente, digamos, 4 principios fundamentales. Uno, la autonomía, la defensa de la autonomía universitaria, de lo cual entendemos perfectamente que el profesor Fajardo es su defensor además. 2, los temas de calidad académica que para nosotros son pertinentes. De una buena calidad académica depende la generación de buenos ciudadanos. 3, la difusión del conocimiento como un derecho fundamental de los seres humanos. Y 4, todo lo que está relacionado a la responsabilidad social. En esas 4 apuestas institucionales, pues queremos contarle que nosotros realmente a la fecha somos 90 instituciones de educación superior públicas y privadas, 60 de las cuales están acreditadas de calidad. Representamos más o menos el 70% de la matrícula de estudiantes en educación superior, que están distribuidos, como usted ve en estas cifras ahí, de la matrícula de grado y de posgrado. Y pues nosotros en nuestras instituciones hoy tenemos el 99% de los graduados en programas de doctorado o los graduados en maestría. En fin,
hemos hecho una contribución al país que es lo suficientemente, digamos, robusta para permitirnos la posibilidad de hacer alguna opinión sobre nuestro sistema, sobre nuestro subsector. A nosotros nos permite también la distribución de nuestras IES estar en una presencia bien importante en el territorio nacional, que como usted la ve en la gráfica nos permite tener una presencia importante en todo el territorio, con más de 426 presencias en los 1.120 municipios de nuestro país. Y estas instituciones pues nos permiten tener hoy la posibilidad de estar atendiendo la educación superior tanto a nivel de la oferta de la demanda, como lo hacemos con las privadas, o de la oferta que se hace a través del sistema de educación pública. Con esas referencias muy generales, doctor Luis Gilberto, quisiéramos plantearle a usted entonces la conversación, contándole quiénes somos, pero teniendo en cuenta como dos referentes que sí me parece muy importante para quienes nos acompañan en la reunión tener presentes. Lo primero, la mirada tan particularmente juiciosa con que, por ejemplo, el doctor Sergio Fajardo pudo hacer una transformación en la educación en Medellín, y no solo en Medellín, sino en Antioquia, en sus pasos de la alcaldía y de la gobernación, y mirar el otro contraste que a usted le tocó vivir, doctor Luis Gilberto, en el Chocó, porque pues una cosa era estar en Antioquia y en Medellín haciendo esta apuesta del liderazgo de la educación superior en un departamento y en una ciudad que tiene las particularidades de Antioquia y de Medellín, a otra a la que usted le tocó liderar en el departamento, y quisiéramos en virtud de eso, si a usted le parece, empezar, digamos, como pudiendo iniciar la conversación con los temas de acceso. Entendemos que el doctor Fajardo ha planteado unos temas bien particulares para el país, pero usted sabe que en un país como el nuestro, donde el 50% de la matrícula, de hecho el 51% de la matrícula está en instituciones públicas y más o menos el 49% de ella está en las instituciones privadas, en un modelo que Colombia tiene y ha privilegiado desde la promulgación de la Ley 30, que tiene a la educación superior como un servicio público en el que ambos grupos de instituciones o modelos de instituciones la puedan ofertar, pues nos gustaría, si le parece por ahí un poco, profundizar en su mirada de las cosas que finalmente el plan del doctor Fajardo trae para Colombia. No sé si a usted le parezca, iniciamos con ese primer punto, doctor Luis Gilberto. Sí, claro, claro. En primer lugar, yo quisiera poner más si les parece, en contexto lo que le estamos planteando al país en términos del cambio de modelo de desarrollo, donde se privilegie la educación, la ciencia y la tecnología, pero desde una mirada que garantice en primer lugar, la protección de nuestros activos naturales, promueva nuestro patrimonio cultural y convierta a Colombia en una potencia ambiental de la bioeconomía, de la promoción de esa misma cultura. Y ahí el planteamiento es tan de fondo porque Colombia ha estado muy en esa aspiración irrealizable de ser el gran país minero, petrolero, y realmente esa línea de pensamiento en términos del desarrollo pasa a tener un nivel secundario. Yo estoy tratando de activar esta cámara, pero no he podido. Pasa a tener un nivel secundario. Entonces, ese es un primer elemento que quisiera destacar. Lo otro que quisiera destacar es que nosotros estamos planteando una intervención
que se cimente en tres pilares fundamentales. Obviamente, insisto, el de educación, ciencia y tecnología, pero que además se complemente con una mejor y justa distribución de las oportunidades que en el país están concentradas en unos pocos, y que pueda generar circuitos de movilidad social y que pueda generar bienestar y prosperidad. Y un tercer pilar, que es una lucha frontal contra la corrupción, donde podamos tener un gobierno que sea transparente, tener un gobierno que sea facilitador en lugar de ser un gobierno y un Estado que obstruya. En ese contexto y desde las responsabilidades que hemos acordado con Sergio Fajardo y que quiere que yo le apoye muchísimo, tiene que ver con el avance en convertir a Colombia en esa potencia ambiental y cultural y desde la perspectiva climática y de la bioeconomía, pero además poder garantizar que el gobierno nacional se convierte en un gobierno que potencia el poder de las regiones y le da voz a las regiones y a la capacidad de las regiones. Y esto tiene implicaciones muy importantes para los temas de su interés en términos de educación. Y por último, poder garantizar que Colombia es un país de la inclusión basada en el empoderamiento de las mujeres, y ahí estamos hablando, pues además de lo que ha avanzado el país en gobierno paritario, también poder crear el Ministerio de las Mujeres con la experiencia que Sergio ha tenido en Antioquia y en Medellín, poder incluir los grupos que han hecho un esfuerzo para poder ser incluidos de manera digna, grupos como al cual pertenezco, de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, pueblos indígenas, el pueblo rom, comunidades que tienen ya estatus cultural, que se le dio estatus. Nosotros en el gobierno de La Paz le dimos estatus cultural a las comunidades de la alta montaña, del páramo, paramunas o parameras, a las comunidades de la Colombia anfibia, de las cienagueras, pescadoras, que poco se le tiene en cuenta, sobre todo las que están conectadas con los ecosistemas marinos y costeros en un país que no mira sus mares. Y en eso establecer, con base en circuitos de ciencia, tecnología e innovación, con base en circuitos de la transformación educativa, establecer clústeres de desarrollo sostenible y regenerativo, teniendo en cuenta las particularidades y diferencias de esas regiones. Y esos clústeres poder promocionarlos aprovechando la nueva política que implementaríamos en materia de relacionamiento internacional, poder promocionar esos clústeres para poder atraer a distintos apoyos técnicos financieros en el exterior. Ahí yo tengo unas responsabilidades. Y en ese contexto, en lo que tiene que ver con la revolución educativa, que es lo que queremos hacer implementar desde el gobierno de Sergio Fajardo, obviamente una de nuestras preocupaciones está muy relacionadas con los impactos, poder efectivamente superar los impactos de la pandemia por COVID-19, que todavía en términos de educación no lo hemos superado como lo plantean muchos expertos. Y más de 2 millones de estudiantes en el país estuvieron por más de 20 meses sin ir a la escuela. Y eso es aterrador. El otro indicador que nos aterra mucho es un poco la información de contexto, que solo el 19% de las sedes rurales tiene internet. Y nos hemos planteado como 4, de manera muy resumida,
4 o 5 líneas que son fundamentales. Que realmente niños y niñas vuelvan a la escuela. Esto es gravísimo. Usted mencionaba el Chocó, es gravísimo en el caso del Chocó y en el caso del Pacífico. Y eso empieza con la búsqueda activa de los que, de los que dejaron los colegios, las instituciones educativas, la medición y corrección de los aprendizajes. Nosotros intentaremos inmediatamente mejorar por lo menos 10.000 sedes educativas, y yo ahí tengo mucho apego porque aquí a mí me pusieron un calvario en este país donde castigan a los que quieren hacer algo bueno y premian a los que hacen algo malo. Una inversión de valores grave. Yo hice una inversión de 5 millones de pesos en una escuela que me ha costado la vida prácticamente. Y yo tengo un compromiso muy directo y vivencial con el hecho de que tenemos que mejorar sedes educativas. La misma escuela que yo hace 30 años reparé un techo para que no le cayera a unos niños de 5 a 7 años, esa misma escuela hoy está en riesgo. Y ni siquiera tiene un computador, ni tiene una fotocopiadora en su biblioteca. Afortunadamente en un debate de Caracol dije eso y mucha gente ya le donó a esa escuela, pero eso es un caso particular extraordinario que no debería suceder. Entonces hay un compromiso. Y el otro compromiso es que podamos garantizar que el 100% de las escuelas públicas realmente tengan conexión a Internet. Lo otro, la segunda línea que quisiera plantear en eso es la expansión completa de las oportunidades educativas. Y Sergio ha venido hablando de la cobertura universal en primaria, sobre todo en primera infancia, para los niños y niñas de 3 a 5 años. Y ahí él ha incluido también el programa de Jóvenes en Acción, ¿cierto? Para el apoyo del sostenimiento y sobre todo mientras están en la educación superior, que se pasara de 500.000 a 1 millón de jóvenes en acción que tuvieran ese apoyo del sostenimiento. Y por lo menos algo que hemos repetido mucho y que Sergio también lo plantea con muchas regularidades, la creación, y que me gustaría escucharle a ustedes sobre eso, es la creación de la universidad pública digital, que permita que podamos llegar a 100.000 estudiantes ya beneficiarios, que eso implica la expansión de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Y eso implicaría también el apoyo de las mejores universidades del país, porque pues obviamente eso es una especie de híbrido que vamos a necesitar el apoyo de todas las universidades del país. Entonces ahí me gustaría escucharles, obviamente. Lo otro, la tercera línea, y yo quiero como hacer todo esto para que demos la discusión y ahí vamos tocando distintos temas. La reforma del ICETEX, porque pues por uno ya se vuelve sinónimo de deudas que no se pueden pagar, que se vuelven impagables, o también de privilegios. Entonces ahí que realmente sea un vehículo de acceso, ¿no? Y que vaya más allá del otorgamiento de créditos, pero también que pueda tener una serie de híbrido con becas, que pueda haber pagos contingentes y que esté muy relacionado con el ingreso, ¿no? También el tema, ahí hay una línea de donaciones que pudiese ser bien interesante, y que también el mismo ICETEX pudiese apoyar a las universidades con recursos de fomento, ¿no? Eso, hay una propuesta que tiene sentido, y la idea sería mover el ICETEX en esa línea, pero eso va a requerir obviamente de capitalizar al ICETEX con recursos adicionales. Y en términos de obviamente una cuarta línea es las condiciones dignas de los maestros y las maestras. Y las maestras, ahí Sergio tiene un apego principal, ¿no?
para eso y además lo hemos hecho antes. Yo recuerdo cuando él era gobernador en Antioquia y yo era gobernador del Chocó, hicimos un programa en el marco del programa de la estrategia Atrato Gran Darién que creamos con el gobierno nacional. Ahí pudimos garantizar acceso a desarrollo profesional, oportunidades de estudio, obviamente, a nivel de maestrías para, por ejemplo, maestros y maestras de primaria o de primera infancia con sus maestrías. Y yo creo que hay el tema también de poder garantizar condiciones dignas a los maestros y maestras es central. Y una quinta, digamos, línea de trabajo es el de garantizar la educación a lo largo de la vida y las oportunidades de educación en ese sentido. A veces se dice, no, es un tema de jóvenes. Pues no, pues aquí lo que se tiene que garantizar es el acceso al sistema educativo en ese ciclo, en todo ciclo de vida. Y ahí Sergio le da un papel central al SENA, obviamente, y tocaría, y es necesario buscar líneas adicionales para que se pueda cumplir con este planteamiento que se ha hecho de la campaña. Esto es como un resumen muy general de todo lo que, o digamos de lo que más hemos hablado con Sergio, teniendo en cuenta las funciones que él ha querido que asuma dentro de la campaña, pero esto es más un punto de partida para la discusión de los distintos temas que vamos a tener con ustedes. Yo he Doctor Luis intentado Gilberto, poner la cámara, que he tenido claro, dificultades en ponerla. no se preocupe, porque- tranquilo. Nos interesa mucho esta conversación y realmente escucharle ya de manera muy, digamos, detallada las cosas que hemos encontrado en los documentos nos parece muy importante. Yo quisiera, para responder un poco también a su invitación al diálogo y también invitar a quienes me acompañan si tuvieran alguna intención de contribuir con este diálogo, abordar los temas en los que usted un poco nos solicita, le demos la mirada de lo que estamos pensando desde la Universidad Colombiana, por lo menos en ASCUN, a los temas que ha planteado. Doctor Olano, ¿usted quisiera hacer alguna precisión en este momento o vamos dándole transcurso a la conversación? No, darle transcurso a la conversación es que Perfecto. me llama la Gracias, atención rector. el tema de la universidad pública virtual para que el Vale, doctor Murillo perfecto, también nos perfecto, comentara. rector. Entonces, doctor Luis Gilberto, lo primero, digamos, quisiera que usted tuviera presente algo en lo que hemos venido con preocupación viendo que se está diciendo en muchas de las campañas y que bueno, y que felizmente para nosotros en la campaña del doctor Fajardo hemos encontrado como lo más aterrizado y real, que es el tema de financiación de la educación superior, ¿sí? Nos parece que ustedes en eso han hecho una mirada particularmente especial, muy concreta en cifras. Y la pregunta que queda ahí para que, si le parece más adelante, la podamos volver sobre ella es, ya el país está montado en una propuesta de matrícula cero para la universidad pública. Ahí quisiéramos un poco conocer la visión de ustedes en términos del gobierno que viene con ese programa de matrícula cero, cómo lo plantean y cuál sería la mirada en específico, si usted pudiera compartirnos, por favor, las posibilidades de la matrícula para la universidad privada, entendiendo que Colombia hoy, insisto, tiene el 51% de sus estudiantes en instituciones públicas y el 49% en instituciones privadas, y entendiendo también que hoy, pues, hay un número importantísimo de jóvenes. De hecho, usted aproximó una cifra que se la tomo, más de 2 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y no aspiraríamos que todos ellos entraran a la educación superior, pero sí creemos que una buena parte de ellos podrían hacer el tránsito de este proyecto de vida en educación superior, para quienes seguramente va a haber una oportunidad en la matrícula cero de la pública, pero habría que brindarles una oportunidad para la matrícula en las instituciones privadas cuando ellos así lo deciden y tengan esa posibilidad de acceso. Pero lo voy a dejar ahí congelado para un poco, ya que usted nos provoca la discusión sobre el tema del ICETEX, que es uno de los asuntos que también le íbamos a preguntar, pero que usted ya nos lo pone en nuestra perspectiva, darle, digamos, lo que hemos venido reflexionando y que seguramente usted nos pueda seguramente dibujar un escenario
complementario. Pero hoy para nosotros, doctor Luis Gilberto, el ICETEX sin duda es uno de los activos más importantes que tiene Colombia en apoyo a la educación superior. De alguna manera, el ICETEX con estos más de 70 años y estos 5 millones de colombianos formados, gracias al crédito que ha brindado, ha permitido ser una institución que uno la puede leer como una institución que en su resultado general es positiva y que si bien entendemos que ha tenido unos problemas en los que nosotros de manera particular como ASCUN hemos sido de un lado críticos, pero de otro también aportantes de información para que la transformación del ICETEX, nuestros rectores, de hecho, doctor Luis Gilberto, han estado muy comprometidos en esa transformación del ICETEX, hemos venido encontrándole salidas que seguramente le van a permitir al ICETEX hacer la implementación de lo que estamos con mucha ansiedad esperando, que es el famoso crédito contingente al ingreso, que eso le garantizaría al ICETEX una suerte de sostenibilidad en el tiempo y una posibilidad un poco de a otros jóvenes que quieran usar el servicio del crédito educativo, encontrarle una sostenibilidad a la institución. Eso para concluirle de manera particular que desde ASCUN consideramos que el ICETEX es un socio estratégico para esta promoción del acceso a la educación superior y nos distanciamos abiertamente, doctor Luis Gilberto, de las propuestas que han planteado su desmonte. Consideramos que eso es un error, que eso no le conviene al país y que más bien lo que hay que hacer es fortalecerlo, haciéndole los ajustes que sean necesarios, pues 70 años de historia, 5 millones de colombianos formados son una demostración de que ha funcionado. Pero también creemos que no solo el ICETEX es necesario para el país, digamos que debería el país buscar unas formas distintas, entre otras que el legislador lo único que tiene que hacer es la reglamentación. Por ejemplo, doctor Luis Gilberto, hoy es más fácil que el sistema financiero le preste a usted para comprar una moto que para hacer una carrera universitaria. Es decir, no hay en Colombia un diseño de crédito educativo con la favorabilidad para una tasa de retorno a largo plazo como es el crédito educativo, no existe. Y creemos nosotros que incluir una propuesta, digamos, hacia adelante, desde luego, podría ser muy útil. Y con eso un poco respondo a su invitación que le planteáramos algo relacionado con lo del ICETEX. En lo de educación digital, desde luego, todas las posibilidades que particularmente la pandemia nos enseñó se pueden hacer a través de la virtualización de la educación, pues son absolutamente importantes y creo que la pandemia permitió perderle el miedo. Y a propósito de lo que hemos leído en el documento de la universidad digital o de los programas de universidad virtual, pues ya usted nos dio a entrever, porque era una de las preguntas que teníamos, si era una alianza única con una universidad, que de hecho, déjeme decirle, y sé que ustedes lo conocen muy bien, hoy, por ejemplo, la UNAD, la Universidad Abierta a Distancia, es la institución más grande que tiene Colombia. Nosotros tenemos valorado, tenemos identificados más de 170.000 estudiantes en la universidad UNAD, que es socia de ASCUN a propósito, y que es una de las instituciones que ha demostrado que hace un trabajo de cobertura extraordinaria en educación superior. Pero ahí la pregunta un poco sería, el diseño está planteado para que seguramente otras instituciones que implementen el modelo de virtualidad ayuden y contribuyan con el gobierno que ustedes están planteando para hacer esa cobertura en la que desde la asociación encontramos que es una posibilidad de permitirle acceso a la educación superior a muchos jóvenes en diferentes partes del territorio nacional de una manera un poco distinta a lo que exige la presencialidad. Y terminaría, si le parece, ya que usted nos invitó a darle una opinión de lo que estamos pensando, pues absolutamente en coincidencia, doctor Luis Gilberto, con la educación a lo largo de la vida, que en eso además quiero decirle que las universidades, con toda la última normatividad a propósito de Marco Nacional de Cualificaciones y Formación para el Trabajo, han venido haciendo una suerte de ajuste de los programas que ofrecen para también tener una oferta que pueda hacer que no solo los jóvenes piensen en profesionalizarse como una apuesta para incursionar al mercado laboral, sino que tengan otras alternativas que les permita seguramente habilitar esas competencias para ser productivos de manera más eficiente. Entonces, si le parece, con esta primera mirada, no sé si el doctor si el doctor Olano quisiera ampliarnos un poco su preocupación o su inquietud con respecto a la universidad virtual, rector.
Sí, precisamente era lo que el doctor Domínguez comentaba, si iba a estar vinculada como tal a la universidad pública, particularmente la que se acaba de mencionar, la UNAT afiliada a SCUN, y esto también cómo influiría eventualmente también en los cupos universitarios que pues, tendrían mucha opción los estudiantes, pero las universidades privadas tendríamos la dificultad en algunos casos de conseguir estudiantes que se encuentran dentro de ese marco de los estratos 1, 2, 3, que particularmente son los que acuden a muchas de nuestras instituciones. Gracias, rector. Doctor Luis Gilberto, si le parece, o si usted quisiera profundizáramos en alguno de los temas planteados. Le escuché un poco entrecortado, rector. Qué pena, le escuché un poco entrecortado su intervención. Doctor Olano, ¿quisiera usted, por favor, intervenir nuevamente? Qué Sí, pena, gracias, qué pena, doctor Murillo, muy amable. Pues precisamente en torno al tema, lo que mencionaba el doctor Domínguez, muchos de estos cupos podrían eventualmente ser ampliados dentro de la Universidad Nacional de Educación Abierta y a Distancia, que a propósito está cumpliendo sus 40 años y que fue un modelo también en una campaña presidencial anterior. Lo que quería preguntar es, precisamente atendiendo a las circunstancias, si algunos de esos cupos estarían únicamente en cabeza de la universidad pública para desarrollar esta actividad, o se podría considerar a las instituciones, particularmente, yo creo que la mitad de las instituciones del país recibimos estudiantes de estratos 1, 2 y 3, y con una de las propuestas que hay en algunas de las campañas del desmonte del ICETEX, con otros aspectos en cuanto a los mismos cupos del sector público, pues se verían afectadas gravemente la estabilidad financiera de las instituciones privadas que cumplen también esta parte del servicio público de educación superior. Muchas gracias, rector, y por los comentarios que han hecho. Pues, como ustedes saben, lo que estamos proponiendo desde la campaña es fortalecer al ICETEX y que coincide con muchas de las propuestas que ustedes ya han manifestado que les parecen convenientes, sobre todo en lo que tiene que ver con el fortalecimiento del ICETEX en muchos de las de amplia cobertura, sobre todo lo que tiene que ver con los que se pueda otorgar créditos con pagos contingentes, que eso permite que otros puedan avanzar y conectarlo con el ingreso, pero también para que otros puedan hacer uso del mismo servicio. Sergio ha venido hablando de la incorporación de donaciones, ahí él ve un aspecto muy importante, ya lo mencionaba, y los recursos de fomento para las universidades. Entonces, en eso coincidimos que hay que fortalecerlo, hay que capitalizarlo, a diferencia de lo que vienen proponiendo otras campañas, pero no puede seguir como está. Yo creo que ahí estamos totalmente de acuerdo. En lo que tiene que ver con la universidad pública digital y el modelo de la UNAP que ha sido resaltado en muchos escenarios. Y esta es una idea muy que ha nacido de Sergio y la cual él ha manifestado y ha promocionado mucho, y es, mire, aquí tenemos que reunir a las mejores universidades del país. Porque obviamente la formación va a ser ese híbrido que es semipresencial, ¿no? Quiere darle mucho énfasis a las regiones como para cerrar brechas, y por eso me ha hablado mucho del tema, porque tengo esa responsabilidad de las regiones. Entonces, mucho servirá para cerrar las brechas entre regiones, tanto de oferta educativa y de acceso como de calidad. Y
y ahí él ve una posibilidad para que profesores e instructores se puedan conectar con ese modelo, y es más como el intento de crear una red de aprendizaje que sea más de tipo cooperativo, que pueda involucrar a la infraestructura que ya se tiene, y apoyarse en los modelos que ya se tienen. Yo creo que aquí hay un espacio abierto para trabajar en el diseño ya más específico, más en detalle de lo que sería esa universidad pública digital, que tiene unas líneas, pero todavía no tenemos el nivel de detalle, como entonces en la intención de vincular a las universidades, tanto públicas o privadas, que ya están en las regiones, cómo eso se materializaría, ¿no? Y allí creo que es una discusión pendiente con ustedes y con otros grupos y gremios que pueden obviamente darnos luces de cómo implementarlo. Yo lo veo más en ese sentido. Yo no he discutido todavía con el equipo de detalle que trabajó lo de la Universidad Pública Digital, pero sí la intención es que puedan vincularse las diferentes universidades y las experiencias que ya existen. Ojo, pero con el entendido de poder cerrar brechas, tanto de calidad educativa, pero también de cobertura. A propósito de eso, el doctor Luis Gilberto, claro, nos preocupa mucho, y una de las pedagogías que hemos tenido que hacer en Ascom, cuando de las diferentes instituciones nos invitan un poco a hacer la mirada de cuál sería la mejor vía para hacer esa ampliación de cobertura, entendida con un énfasis en ampliación de cobertura en territorio, que es de lo que usted afortunadamente, doctor Luis Gilberto, por su paso en la gobernación y en el ministerio, además del medio ambiente, sabe que es el gran problema nuestro. Una de las cosas que hemos identificado es que definitivamente, y nos ha tocado aclarar, es que eso es decir, para ser más claro, intentar hacer una ampliación de cobertura creando nuevas instituciones resulta siendo a largo plazo una cosa un poco difícil de cumplir, en tanto que utilizando la capacidad instalada de nuestras instituciones de educación superior, de las que ya existen, de hecho, un ejemplo usted lo colocó, la UNAD es una de ellas, sin duda tendríamos una mayor posibilidad de hacerlo con las que ya existen, y nosotros disponemos toda nuestra disposición y nuestra capacidad para concertar esas posibilidades de diálogo. Que está ingresando nuevamente, salió y está ingresando nuevamente. Ok, se había caído, pero ahora sí ya Sí, creo. no se preocupe. No, le decía, doctor Luis Gilberto, que le decía que una de las cosas que nos preocupa mucho es una promesa que se está haciendo de hacer nuevas instituciones, como si hacer una institución de educación superior surgiera de simplemente decirlo. Nosotros le hemos hecho la cuenta, doctor Luis Gilberto, y entre crearla, disponer el presupuesto, contratar los docentes, ese puede ser una cosa que puede durar fácilmente 4 años en Colombia. Nos parece entonces, a la propuesta que ustedes están haciendo, y un poco en respuesta a su invitación, es decirle que desde Ascom y desde las asociadas en Ascom tendríamos toda la disposición para que, si lo que se quiere es que las instituciones que tienen toda la experiencia y la calidad, desde luego, necesaria para hacer ampliación de cobertura, se puede hacer, y ya hay experiencias que lo han demostrado. De hecho, muchas de las sedes que las universidades públicas hoy, por ejemplo, están desplegando en el territorio nacional, se han hecho simplemente entre un acuerdo del presupuesto de esa universidad y la posibilidad de atender territorio, y así lo podrían hacer, digamos, otras instituciones si el gobierno a bien lo quisiera. Nos parece muy importante también darle la posibilidad, si hay alguien que quiere preguntar alguna cosa, doctor Juan Guillermo, por favor, si a usted le parece, nos ayuda un poco Muy bien, muchísimas gracias, otra doctor mirada. Luis Gilberto, Gracias. y efectivamente ahora no solo lo escuchamos, sino que lo vemos muy bien.
Sí. Fue afortunado ese cambio ahí. No, algo puntual. Pues cada vez que usted nos habla, nos provoca conversaciones para ir explorando muchos temas. Como lo decían ahora, hay un grupo grande de jóvenes en Colombia que no acceden ni a la educación ni están trabajando y efectivamente no se puede aspirar a que todos entren a la universidad. Es decir, ese no necesariamente tiene que ser el ideal. Y allí hemos visto en las propuestas de ustedes, del doctor Fajardo y suyas, que también enfocan un esfuerzo hacia el SENA. Eh, Allí en el programa plantean incluso incrementar, si no estoy mal, como 150.000 Así es. cupos en el SENA. Y pues allí ustedes han sido muy cuidadosos en detallar estas cosas e incluso en algo que es muy importante y que me gustaría mucho saber un poco más el cómo lo plantean para saber si hay algo que se pueda contribuir desde las universidades y es no solo aumentar estos 150.000 cupos, sino que aumentar la empleabilidad de los egresados de esta formación del 54 al 75%, cosa que es supremamente positiva para el país y me gustaría un poco saber el cómo han pensado eso, el cómo quieren llegar a lograr eso. Por un lado, la ampliación de los 150.000 cupos en el SENA, que eso es maravilloso porque además de ampliarlo a través en la educación superior en general, con la Universidad Digital, pero aquí con esto en el SENA con 150.000 cupos y aumentar la empleabilidad de estos egresados del 54 al 75, me gustaría saber es el cómo lo han pensado hacer, pues obviamente de una forma un poco general, pero sí para saber en qué se puede contribuir en ese sentido. Sí, en la meta que se ha planteado de aumentar a 150.000, algunos inclusive nos plantean que es una meta baja, ¿no? Modesta. Muy modesta. Y me gustaría escucharles también en eso, porque en alguna discusión yo hablaba de los 150.000 y decía, no, pero oiga, muy poquito todavía. Y lo de empleabilidad, que es uno de los desafíos que tiene el SENA. Hay un tema de pertinencia. Primero, pertinencia regional, porque no necesariamente en las regiones la oferta de formación del SENA coincide con las necesidades o al menos las proyecciones de esas economías regionales y locales. Casi siempre se hacen perfiles más desde una perspectiva muy agregada nacional, pero que cuando se distribuye por los diferentes centros del SENA no queda así reflejada. En eso lo que nosotros estamos planteando, un primer paso, es poder definir los perfiles productivos y de desarrollo económico por clústeres regionales. Y con base en esos perfiles productivos y desarrollo económico en los clústeres regionales, definir la oferta que debe tener el SENA. En función también de nuevas cadenas de valor y de nuevos mercados laborales. Por ejemplo, en el caso de regiones donde queremos focalizarnos en turismo de la naturaleza o turismo cultural, allí deberíamos tener un perfil del SENA distinto que nos permita preparar el recurso humano para que pueda ingresar y mantenerse en ese mercado laboral o pueda avanzar hacia el emprendimiento. Y ahí hay todo un tema de conocimientos básicos de su ecosistema, todo un tema de habilidades para poder servir de guías, etcétera, y toda esa cadena que implica el turismo de la naturaleza. Otro perfil que es bien interesante, donde hay mucho interés en algunos
empresas que hemos tenido contacto, sobre todo en el extranjero, está asociado con el teletrabajo, pero fundamentalmente algunos aspectos de telemedicina, donde realmente lo que se persigue que el SENA pueda ayudar mucho más en completar, nivelar entrenamiento de enfermeras, enfermeros, de médicos, médicas, personal médico y asistencial, inclusive en algunos casos, y poder completarlos con una formación intensa en una segunda lengua, que en este caso es inglés. Para un ejemplo, una empresa tenía una oferta de 400 empleos inmediatos, pero no encontró el personal en Colombia, entonces lo llevó a la India. Este es un caso concreto de hace un mes. Y ahí eso implicaría, obviamente, como perfil, hacer el perfil de la oferta del SENA con base en esos clústeres que identificaríamos el perfil productivo de esos clústeres regionales. Eso para garantizar la empleabilidad. Va a requerir de inversiones, y eso implica también, y en la propuesta se ha planteado, que se revisen también los currículos que tiene el SENA, y eso conectado a cuál es la cualificación que se requiere, y muy en diálogo con el sector privado, pero el diálogo con el sector privado desde la perspectiva de ese perfil productivo que nosotros que definamos con la región. En términos de nuevas cadenas de valor, otra que pareciera muy interesante y que tocaría definir el papel de las universidades y el papel del SENA, tiene que ver con un caso específico: programadores. Nosotros le vemos mucha perspectiva de desarrollo del potencial del país, y donde en esa línea de emprendimiento y de generación de empleo, y que no requiere y que requiere un intervento rápido, muy especializado, pero que no requiere el título tradicional propio universitario para poder desempeñarse en ese mercado. Entonces ahí vemos una serie de posibilidades, y tendríamos que mirar cómo avanzamos en eso. Eso tiene que estar conectado con todo el tema de infraestructura para la conectividad, tanto conectividad física como digital. Y eso es lo que estamos planteando en función del SENA. Y ahí hay un elemento que Sergio también ha discutido mucho y que está en uno de nuestros pilares, y es cómo mejorar al SENA para que esté menos expuesto a clientelismo y corrupción, ¿no? En el contexto local y regional. Entonces son un poco de las líneas que Sergio ha venido planteando en términos del papel del SENA. Yo había planteado, no he llegado a acuerdos con Sergio en eso, pero yo había planteado este tema para discutir cuando ya ganemos, pero yo había planteado, yo comparto mucho el modelo de las universidades comunitarias, de los community colleges. Yo lo viví en los Estados Unidos, como estos colegios universidades comunitarias de 2 años y que nivelan, etcétera, realmente logran mantener a población vulnerable en el sistema. Muchas de las, yo vivía en un barrio de clase trabajadora, donde o porque no tenían el puntaje necesario, o porque no tenían los recursos, o por los dos, los jóvenes terminaban la escuela, el colegio no con la mejor preparación, y entonces no accedían a la universidad, pero el colegio comunitario les ofrecía la educación gratuita con el puntaje que obtuvieran y con el tiempo que necesitaran para nivelarse. Entonces 2 años, obviamente el mínimo, pero podían estar 3, 4 años y salían con su diploma asociado,
que le permitía acceso automático a la universidad pública, en el caso nuestro, la Universidad de Maryland, entonces automático, pero con una gran ventaja, que no tenía, digamos, el sesgo del SENA, que tenía que ser algo técnico. Pero ¿por qué tiene que ser técnico vocacional si yo quiero humanidades? Pues así yo me veo realizándome como persona. Entonces, en esto también pude acoger la línea de las humanidades, de las ciencias sociales, etcétera. Y yo le decía a Sergio que deberíamos probar unos pilotos en zonas como Agua Blanca, o Nelson Mandela en Cartagena, es decir, muy dirigido a población vulnerable, y sobre todo en esas zonas que es más población negra, afrodescendiente o población que no tiene esas oportunidades, porque para no perder a esos muchachos y muchachas del sistema. Eso también quedó ahí en el tintero, y que conectaría con lo que plantea el profesor Juan Guillermo del papel del SENA y cómo ampliaríamos eso. Todo esto requiere financiación, modelos, claro, y usted lo decía, doctor Oscar, que hay que ver cómo se puede diseñar el crédito educativo, pero yo también creo que es cómo le damos una revisada y cómo estamos financiando realmente la educación, que no genere desigualdad, sino que al contrario cierre brechas, ¿no? Y ahí hay todo un tema de diseño de herramientas para financiar eso. Es decir, yo estoy hablando del colegio de las universidades comunitarias. Bueno, entonces eso cómo entra en el modelo y cómo financiamos eso también. Ahí hay toda una discusión. Qué pena que me extendí ahí, pero es una de las discusiones que tenemos ahora Nos mismo. acaba usted de dejar supremamente Sí. provocados, además, doctor Luis Gilberto, nos acaba de dejar provocados por el planteamiento, pero mire, es que queremos ser respetuosos también de su tiempo. Hemos podido avanzar entonces en acceso, en cobertura, en financiación, hemos podido avanzar inclusive en nuevas formas de tránsito de la educación hacia el mercado laboral, cómo reentrenamos mercado laboral, pero no quisiéramos irnos sin hacerle una siguiente planteamiento que a propósito la va a hacer la doctora Elizabeth, que me ha pedido el favor de intervenir, relacionada con la calidad, más que como para una respuesta, sí un poco como para conocer una aproximación al asunto, porque los temas de calidad, doctor Luis Gilberto, sabe usted, hoy para nosotros son trascendentales, es decir, no es justo que una persona en un territorio, cualquiera que él sea, voy a poner alguna persona que está estudiando ingeniería de sistemas en el Chocó, comparada con un ingeniero de sistemas de Medellín, reciban formación en educación superior y tenga 10 veces más posibilidades de mercado laboral que siendo las mismas profesiones. Eso no es justo. Y eso se resuelve con sistemas de calidad en buena medida. Pero, doctora Elizabeth, si le parece, para hacer esta última intervención y respetando los tiempos que muy gentilmente el doctor Luis Gilberto nos concedió. Adelante. Claro que sí, doctor Domínguez. Bueno, buenas tardes, doctor Luis Gilberto. Es un gusto escucharle las propuestas y las intenciones de hacer transformaciones pues, que realmente necesita este país. Bueno, en relación con el tema de calidad, digamos que de manera muy breve, nosotros hemos visto en la trayectoria del marco normativo en educación superior que regularmente nos movemos en estos dos polos, ¿no? Cobertura y calidad. Entonces ha habido momentos en la historia en los que se relaja un poco, se flexibiliza el tema de la normativa y hay una gran ampliación de cobertura, pero luego, pues claro, sucede que, digamos que se concede en parte el derecho a ingresar a educación superior por cobertura, pero en ocasiones la oferta que se realiza no tiene la calidad suficiente, entonces en últimas es un acceso que no es real, porque cuando tú accedes a algo que tiene menos calidad, pues es un acceso que no necesariamente pues está respondiendo a lo que se busca, que es el tema de movilidad social, el tema de aporte. Entonces, luego pasa que hay digamos, un gran interés por hacer reglamentación y medición. En este momento en Colombia estamos viviendo pues un nuevo decreto, una modificación al decreto y digamos que se incluyeron muchos más indicadores para hacer medición de calidad. Entonces, por un lado, digamos que esto es favorable, en tanto está favoreciendo ciertos cambios, que las instituciones se dirijan más a resultados de aprendizaje, que den más cuenta de lo que están haciendo, pero por otro lado, esto puede llevar a un ahogamiento del sistema, la inflexibilidad, lo que está pasando ahorita, muchos tiempos para cambiar un programa o para iniciar un programa, una institución.
Entonces, desde esa perspectiva y teniendo en cuenta que Colombia necesita ambos, digamos, necesita ampliar cobertura con calidad, pero necesita también permitirle al sistema innovar y crecer, que necesitamos, un poco usted lo decía, doctor Luis Gilberto, necesitamos buenos docentes y buenos formadores de docentes, ¿no? ¿De dónde se forman los docentes? Pues en las universidades, etcétera. Sí. Entonces, ¿cómo verían ustedes esa tensión y si han pensado alguna postura al respecto? Yo creo que ese balance no es fácil, ¿no? Y el país no ha podido, a veces, sí, lo que usted dice, nos focalizamos en mayor cobertura, pero dejamos de lado la calidad y las brechas de calidad ahora son impresionantes. Y eso genera mucha injusticia. Sergio ha planteado que una de las maneras de balancear calidad y cobertura tiene que ver con el hecho de fortalecer los sistemas de ciencia, tecnología e innovación en las regiones. O sea, cuando nosotros, este es uno de los elementos que le damos contenido a nuestra palabra de que el poder está en las regiones. Y en ese sentido, lo que hemos y se le ha planteado al país es poder aumentar sustancialmente la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Pero sustancialmente, por lo menos 4 veces. Ahí Sergio ha dicho, bueno, mínimo pasar del 0.3% del Producto Interno Bruto al 1% mínimo, pero la idea es que lleguemos a esa inversión. Y Sergio, en eso, porque él ha venido luchando en su recorrido de vida para que eso no sea retórica. En todas las campañas y todos los presidentes prometen eso y nunca lo suben, ¿no? Más bien, de pronto burocratizan más. Y lo que le ha planteado no tiene que ser algo burocratizado, sino realmente que vaya a financiar este tipo de programas y que haga énfasis realmente en la calidad. Y esa calidad, y usted hablaba de indicadores, el mejor indicador de la calidad de la formación es precisamente que la economía crezca, le agreguemos valor a los productos y que el mercado realmente absorba ese recurso humano. Y si eso se está dando, pues ese es el mejor indicador. Entonces ahí habría que revisar muy bien qué estamos pidiendo, si estamos flexibilizando o no, para poder lograr metas, pero metas evaluadas desde el impacto en las regiones. Y con una inversión muy fuerte del gobierno. ¿Qué está planteando Sergio ahí? Dice, mira, aquí todavía tenemos un eslabón que no conecta esa cadena. Y el eslabón que él plantea es unos institutos de ciencia, tecnología e innovación especializados en investigación aplicada, en investigación y desarrollo, que realmente puedan ayudar o coordinar con universidades y puentear con empresas y con el sector económico como tal. Ahí he hablado de 5 inicialmente por 5 desafíos del país. Un primer desafío, todo lo que tiene que ver con industria y lo hemos repetido mucho, con industria y servicios, porque es decir, estos 5 institutos están asociados con un tema gruesísimo que tenemos, y es como realmente nosotros tenemos que ver la reconversión de toda nuestra economía y nuestro sistema productivo para responder precisamente a desafíos de tener una economía neutra en carbono, de tener una economía con una huella ecológica y de carbono y ambiental mucho menor, porque ese va a ser uno de los indicadores de acceso o no a un mercado. Entonces, ahí hay una gran tarea del sector. Qué pena que me extiendan esto, pero esos 5 institutos, esos 5 desafíos iniciales para estos 4 años que ha mirado Sergio. Uno, obviamente, industria y servicios. El segundo, que tiene que ver con el agro. Y realmente ver cómo respondemos a muchas tareas que hay de investigación y desarrollo, muchas tareas de investigación aplicada. El tercer instituto tiene que ver
con la bioeconomía y cómo realmente convertimos a Colombia en una potencia de la bioeconomía. Y un cuarto instituto que Sergio mira y que le parece muy importante y a todos es todo lo que tiene que ver con energías renovables de fuentes no convencionales y mitigación y adaptación al cambio climático. Porque ahí, bueno, es un tema grueso, pero solo para dar un ejemplo, nosotros en fuentes de energías renovables no convencionales, poco hemos investigado sobre energía de fuentes geotérmicas, poco, país como tal, que tiene unas condiciones muy particulares. O poco hemos investigado, o poco, nosotros hemos focalizado en fotovoltaica, en solar y en eólica, pero poco hemos hecho para mirar también eólica marina, con las posibilidades que tenemos precisamente en generación marina. Entonces ahí hay una enorme tarea de investigación. Y eso también conecta, Juan Guillermo, con el perfil de la gente del SENA, ¿no? Porque ahí nos va dando el perfil como regional. El quinto, creo ya, instituto, si no se me pasa alguno, tiene que ver, bueno, mencioné el de la potencia de la bioeconomía, obviamente, que ese es otro instituto, y ahí pero el otro tiene que ver con ciencias de la salud. Y tiene que ver con todo el sector de la salud, asociado a la salud positiva, pero la salud realmente, porque aquí hay todo un conocimiento tradicional, para dar un ejemplo, de comunidades, toda una oferta de recursos de la biodiversidad, pero nosotros no hemos estudiado bien ese conocimiento tradicional e incorporarlo a los modelos de salud. Entonces ahí hay toda una línea de investigación. Él plantea esos 5 institutos de ciencia, tecnología y innovación para desburocratizar esa relación con las universidades públicas y privadas y con la economía. Y ahí entonces realmente surgen los verdaderos indicadores de calidad, porque bueno, entonces, ¿cuál debe ser el enfoque de la universidad en su investigación y en su formación, que nos garantiza a nosotros realmente decir, bueno, esto sí estamos estamos ofreciendo una educación de calidad o no, compitiendo en un contexto obviamente de mayor esta nueva globalización un poco nacionalística, pero bueno, ese es el camino que ha escogido el mundo. Yo creería que ese es al menos filosóficamente o de intenciones, como ustedes lo han dicho, es lo que estamos planteando desde la campaña y más desde la perspectiva de mi responsabilidad principal, que es el tema de las regiones y empoderamiento de las regiones. Pues, doctor Luis Gilberto, la verdad quedamos muy agradecidos. No queremos, por favor, importunar con demoras en los tiempos. Ha sido usted muy generoso poderle, además porque uno, la verdad, se lo digo de verdad, de sinceridad, de escucharlo, es muy grato porque, pues, siendo usted un hombre que ha tenido la particularidad de tener origen en la región, administrar la región y además ver el país desde el ministerio, del ministerio que lo vio, pues le permite a usted una comprensión del país particularmente especial. Qué pena verlo acartonado en el tema de la educación, porque yo sé que usted tendría para contarnos mucho más frentes. No, y en ese no me han puesto mucho a trabajar, me han dicho otras cosas de lo ambiental, y cuando me dieron claro, educación dije, pero si usted no me han dado esa tarea todavía, pero ahí tocará. Pero en virtud de eso quisiéramos plantearle 2 cosas para terminar, reiterando nuestro agradecimiento y el agradecimiento de los rectores de nuestra asociación. Queremos hacerle llegar, doctor Luis Gilberto, unos estudios que Ascuna ha hecho. Oh, buenísimo. Relacionados con, Javier, si me pones de presente el documento, los documentos, vamos a hacerle llegar a donde usted nos indique este documento. Es el análisis de la sostenibilidad financiera de la educación superior colombiana. Es un estado del arte hecho ahorita en marzo, donde hay 7 propuestas que van a permitirle al país, digamos, caminar sobre unas posibilidades de financiamiento que hagan sostenible el sector, sobre todo que faciliten acceso, doctor Luis Gilberto, que es lo que nos interesa. Entonces, esta es una publicación, se la haremos llegar tan pronto usted nos indique a dónde. Sigamos, Javier. El segundo documento que le queremos presentar es este, que se acaba de presentar ahorita la semana anterior en Barcelona en la Conferencia Mundial de Educación Superior. Es un trabajo que, entre otras, una de las autoras es la doctora Elizabeth Bernal, que está aquí, que junto con el profesor Yamin Salmi y Marta Laverde, unos investigadores
bastante conocidos de la educación superior, presentaron este trabajo sobre medición de impacto de las políticas de promoción de equidad, que sin duda allí se van a encontrar unos elementos importantes para guiar un poco este tema de acceso y equidad, que seguramente no solo como documento de trabajo, sino como documento para información va a ser muy útil. Sigamos, Javier. Otro documento que le queremos hacer llegar es... Qué pena, Oscar, ahí rapidito, pero la doctora Elizabeth, me imagino que ahí hay algunas pistas sobre cuál debería ser un modelo más flexible de indicadores de calidad, ¿cierto? ¿O no? Lo hay. Adelante, Okay. Elizabeth. Sí, no, Adelante, nada, Elizabeth. que en efecto, muy corto, incluso lo que se propone es que se incluya más el tema de equidad en la medición de calidad, porque en este momento no está tenido en cuenta. Ah, ok. Excelente. El siguiente documento, doctor Luis Gilberto, es una aproximación a la internacionalización. Ascuna ha venido liderando desde hace mucho rato, logró que en los 2 gobiernos últimos este tema sea tema de agenda de los gobiernos, porque consideramos en una primera mirada que Colombia puede hoy, con las instituciones que tiene, muchas de ellas en extraordinarios niveles de calidad, hacer una oferta para el mundo de educación superior. Y ver a Colombia como destino en educación superior es para nosotros supremamente importante, como también que los jóvenes colombianos, usted que ha tenido esa bendición de vida, cuando salen al exterior son otras personas. O sea, logran cualificar su condición de competencia enorme. Y una reflexión final que se la vamos a hacer llegar es una reflexión de los rectores colombianos sobre lo que son las nuevas agendas y perspectivas y tensiones de educación superior. Entonces, le queremos hacer llegar esto donde usted nos lo indique, doctor Luis Gilberto. Se lo queríamos haber entregado personalmente, pero bueno, entendimos todas las situaciones de agenda que, entre otras, nos hicieron un poco estar con muy pocas personas participando hoy en la actividad, pero de verdad, generosamente usted dispuso este tiempo y se lo agradecemos muchísimo, porque para nosotros ha sido, para muchos, una reafirmación de lo que significa esta campaña, y para otros seguramente un aprendizaje en una persona como usted que pudo, digamos, dibujarnos una apuesta para el país como nos la dibujó. No, muchas gracias, Oscar, y a todas y todos los que participaron. Y realmente gracias a ustedes, porque estos documentos nos van a servir mucho. Ahí se nos queda pendiente la discusión sobre internacionalización, que esa me interesa mucho. Entonces la haremos más adelante cuando estemos en el comité de empalme. De acuerdo, ya iba para cerrar. Aquí con nosotros, a propósito, está Luisa Villamizar, que es la persona que de Ascun por muchos años ha venido haciendo esta tarea y que hoy nos permite, no tenía usted por qué saberlo, pero hoy nos permite tener en Colombia unos programas de internacionalización que son hoy modelo en América Latina, como el programa Pila, pero no lo quiero agobiar con eso porque se nos están pasando los tiempos. Queremos entonces sacar ese compromiso, doctor Luis Gilberto, de que si en las decisiones del 29 de mayo y del 19 de junio así lo considera el país, pudiéramos seguramente tener esta continuidad del equipo de empalme o de los equipos de empalme para seguir aportándole una mirada de lo que hemos construido en 65 años, pero seguramente también para que ustedes pues puedan reorientar todo este sector que necesita tanto seguir avanzando. Así es. Muchísimas gracias. Entonces, a ustedes, muchísimas gracias. Soy yo, doctor, y saludes al profesor Fajardo, que sabe que lo llevamos en el corazón. Así lo haré, así lo haré. Esté muy bien. Muchas gracias, muy amable, Chao. gracias. Con Fernando le enviaremos los documentos, doctor Murillo. Perfecto, gracias.